La reparación del daño ha sido un tema abordado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que, en cuanto a asuntos que afectan la infancia, cobra particular relevancia. En este sentido, el concepto de la no repetición dentro de la reparación del daño será de gran interés para la infancia. En el caso González y otras contra México, también conocido como el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez. En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos razona. A esto le Que la agrega reparación integral implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. A esto le agrega Dada la naturaleza estructural de la discriminación, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. el cuestionamiento de la Corte Interamericana es muy directo. Si la reparación del daño debe ser compensatoria y restitutiva, ¿qué implicaciones tiene la restitución cuando la situación de origen es fallida? Concluye la Corte Interamericana, en estos casos no se trata de restituir, sino de corregir. Ahondando mayormente al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aterrizado en el concepto garantías de no repetición. Así, por ejemplo, en el caso fecundación in vitro contra Costa Rica, la Corte Interamericana establece: El Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones, adoptar todas las medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. En este sentido, la reparación del daño cobra matices más amplios. La obligación es de hacer todo lo posible por reparar la situación, sea a través de la restitución o a través de la corrección. Además, la compensación funcionará como medida ante lo irreparable. En particular, extiende la obligación más allá de la circunstancia concreta del caso y anota una obligación de no repetición. Entonces, un Estado podrá garantizar para aquellos directamente involucrados en una litis no solo la reparación y compensación, sino la no repetición. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va más allá y establece: Para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales. Ahora bien, entonces tenemos que esta es una obligación amplia, que corresponde de manera directa al ejercicio de la debida diligencia y es fácil de comprender con respecto a la actuación de un Estado. Sin embargo, ¿qué aplicación puede tener para un juez o jueza que conoce de un asunto que afecta a un niño, niña o adolescente? La debida diligencia como obligación del Estado aplica también para el juzgador en la proporción y medida de su facultad, es decir, significa que dentro de lo que él o ella puede hacer, debe también actuar con debida diligencia frente a los derechos humanos. En el caso concreto de infancia, esto significa que el juzgador debe considerar, al momento de determinar la reparación del daño, no solo la restitución y compensación, sino también la no repetición. Como hemos visto en el caso de los derechos de la infancia, toda afectación debe ser valorada en consideración con la interdependencia de los derechos del niño y todos estos proyectados hacia el futuro. La primera implicación práctica es atender la no repetición como aquello necesario para evitar nuevas victimizaciones a causa del daño vivido. Ello puede implicar ordenar acciones con respecto a las esferas inmediatas de desarrollo del niño, niña o adolescente, dado que el niño se desarrolla en interacción con su entorno. Pongamos el ejemplo de un adolescente víctima de abuso sexual en una escuela y supongamos que el agresor fue un maestro. También supongamos que muchos en la escuela supieron lo que sucedió. En este caso, el entorno del joven también se ha visto afectado por el delito y esta afectación le podrá afectar. En este caso, podrá ser necesaria una intervención en la escuela de información y sensibilización para evitar nuevas afectaciones al joven, es decir, la reparación del daño y la no repetición pueden trascender la intervención directa con la víctima, involucrando a la familia y a la comunidad. Otro elemento importante que se ha visto sobre el desarrollo infantil es que las afectaciones deben ser valoradas y proyectadas hacia el futuro. Usemos dos ejemplos para estudiar las implicaciones que esto tiene con respecto a la reparación del daño. El primer ejemplo puede ser un caso en el que se determina que un niño ha sido víctima en un caso relacionado con la violencia de género. En este asunto,
el juzgador obtuvo probanza que demostró que el niño había crecido en un contexto de violencia de género y en esta situación se ejerció violencia directa en su contra. Ahora bien, es sabido que una de las afectaciones de la violencia de género es la transmisión de prejuicios a través de las generaciones, y así se va perpetuando dicha violencia. En este caso, será necesario proveer la intervención necesaria para evitar los efectos nocivos de la violencia en el niño como futuro replicador de violencia de género. Se trata de una intervención especializada dirigida hacia una afectación probable futura en los derechos del niño. Veamos otro ejemplo que ya ha sido utilizado en ejercicios anteriores, pero que sirve para ejemplificar el presente tema. En el caso de una niña de 4 años que ha sido víctima de abuso sexual, ella sufrirá una afectación inmediata. Ahora bien, por su edad y grado de desarrollo, le es imposible entender la naturaleza sexual de lo que sucedió. Esto no podrá ser entendido sino hasta la pubertad, cuando este grado de desarrollo llegue. Ella resignificará aquello vivido y será susceptible de una nueva afectación. La reparación del daño y la no repetición implican prever lo necesario para atender también aquella afectación previsible en el futuro. Es importante hacer notar que si bien la reparación del daño aplica estrictamente en la materia penal, también tiene implicaciones para la materia familiar. Así, en la materia familiar, el juzgador también se encuentra obligado a garantizar la restitución de los derechos del niño, niña o adolescente. Y así, bajo la lógica de la restitución de derechos, los mismos principios serán aplicables. En particular, el principio de no repetición cobrará relevancia para el juzgador familiar. Hay un último supuesto que es importante mencionar, y esto tiene que ver con el alcance de la obligación de un juez cuando se percata que una violación al derecho de un niño, niña o adolescente guarda relación con una deficiencia del Estado. Utilicemos un ejemplo para analizar el caso. Supongamos que un juez conoce de un caso en el que se hace patente una deficiencia del Estado. Si bien no es su papel investigar este tipo de temas, sí puede dar vista a la autoridad competente, en este caso la Comisión de Derechos Humanos competente a fin de que se investigue posibles responsabilidades del Estado. El juzgador puede promover la corrección de deficiencias sin rebasar sus facultades particulares. En conclusión, las amplias obligaciones de los Estados con respecto a la reparación del daño incluyen la restitución, corrección y compensación. Las dos primeras se enmarcan en una obligación más amplia de garantizar la no repetición. Esta obligación del Estado tiene implicaciones prácticas para el juzgador y algunas particulares a la afectación de niños, niñas y adolescentes. En este caso, las implicaciones a considerar dentro de la reparación del daño son tanto las afectaciones previsibles en el entorno significativo del niño como en su desarrollo a futuro. Finalmente, implica la actuación al máximo de las posibilidades para la corrección de deficiencias en la propia actuación pública con respecto a la infancia.